¿Y si te dijera que el guerrero más grande de una generación no nació con espada, ni con armadura, ni con ejército? Que fue un pastor, un muchacho olvidado, uno contra un gigante. Hoy vas a ser testigo de una historia que cambió el destino de un pueblo entero. Una batalla donde la fe derrotó al miedo y donde un nombre sencillo se convirtió en leyenda: David. Si amas las historias épicas, los relatos bíblicos, suscríbete ahora mismo, porque esta es solo la primera parte de una saga que continuará. Y ahora, cierra los ojos un segundo, regresa conmigo, miles de años atrás, al Valle de Ela. El sol ardía sobre el Valle de Ela, un fuego dorado que caía sin misericordia sobre dos ejércitos inmóviles. De un lado, el polvo del desierto se alzaba como una neblina de miedo sobre las filas de Israel. Hombres cansados, corazones tambaleantes, miradas fijas en el horizonte donde la sombra del enemigo se movía como un monstruo vivo. Del otro lado, los filisteos rugían, sus lanzas brillaban como dientes de acero bajo la luz del mediodía. Entre ellos destacaba una figura gigantesca, más alta que cualquier hombre que hubiera pisado aquellas tierras. Goliat de Gat, el campeón invicto, cubierto de bronce y arrogancia. Cada mañana, durante 40 días, su voz había quebrado el aire como un trueno. «Hombres de Israel», gritaba con tono que hacía temblar hasta las piedras, «escoged a uno que baje a luchar conmigo. Si vence, seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos». El eco se perdiaba entre las colinas, y ningún israelita respondía, ni los capitanes, ni los valientes, ni siquiera el rey Saúl, que había sido elegido por su estatura y su fuerza, pero cuya fe se había desvanecido ante la sombra del gigante. Hasta que, una mañana, un joven pastor apareció entre las filas, trayendo pan y queso para sus hermanos soldados. Su túnica era sencilla, su rostro aún llevaba la serenidad de quien habla más con Dios que con los hombres. Se llamaba David, hijo de Isaí, de Belén. El bullicio del campamento lo envolvió, las risas amargas, las quejas, los murmullos de miedo. Pero David escuchó algo más. A lo lejos, una voz rugía otra vez el desafío, el mismo desafío, el que nadie respondía, y en ese momento, el joven pastor sintió como el aire cambiaba. Algo ardía dentro de él, algo más antiguo que la guerra, más fuerte que el miedo. El gigante hablaba, pero David escuchaba un llamado. El destino, silencioso, ya lo había escogido. David avanzó entre los hombres de Israel como una llama entre sombras. Sus hermanos lo miraron con desdén. «¿Qué haces aquí, muchacho?», le espetó Eliab, el mayor, su voz cargada de cansancio y vergüenza. «¿No deberías estar cuidando las ovejas en Belén?». Pero David no respondía a la burla. Sus ojos estaban fijos en el valle, donde Goliat se paseaba, golpeando su lanza contra el suelo, haciendo retumbar la tierra. «¿Quién es este incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?», preguntó con fuego en la voz. Las palabras, simples pero poderosas, se esparcieron por el campamento como un relámpago entre nubes oscuras. Algunos rieron, otros se quedaron mudos. Nadie lo sabía, pero en ese instante la historia empezó a girar. O cuando las palabras llegaron al oído del rey Saúl, lo mandaron llamar el rey. Cansado y demacrado, lo observó con incredulidad. «¿Tú, un pastor, vas a pelear contra él?». David inclinó la cabeza, pero sus ojos no temblaban. «Tu siervo ha matado leones y osos cuando atacaban el rebaño. El mismo Dios que me libró de sus garras, me librará de la mano de este filisteo». Saúl lo miró largo rato, intentando ver si hablaba un loco o un elegido. Al final, suspiró. «Ve, entonces, y que el Señor esté contigo». Le ofrecieron una armadura, un casco de bronce, una espada. David se los probó, dio unos pasos y negó con la cabeza. «No puedo andar con esto, no estoy acostumbrado». Entonces se quitó el metal que le pesaba y volvió a ser él mismo, el pastor del valle, el muchacho que caminaba ligero, con fe y con una honda. En silencio, tomó su bastón y bajó hasta el arroyo. El agua fría le rozó los tobillos mientras recogía 5 piedras lisas. Las guardó en su zurrón. 5 piedras, una honda y una fe imposible. Desde la colina, los soldados lo observaban bajar hacia el campo de batalla. Pequeño, solitario, desarmado. Pero había algo en su paso que no conocía cuál miedo, y en la distancia, Goliat lo vio venir, y comenzó a reír. El valle quedó en silencio. Solo se escuchaba el golpe de los pasos de Goliat retumbando contra la tierra seca. Cada pisada era un trueno, cada movimiento una amenaza.
Su armadura relucía con destellos cegadores. El sol parecía temerle. El campeón filisteo levantó su lanza, tan pesada que solo él podía cargarla, y rugió, una carcajada que resonó por todo Ela. «¿Qué es esto?», gritó, burlón, al ver al joven pastor acercarse. «¿Acaso soy un perro, para que vengas a mí con palos?». Los filisteos rieron tras él. Su mofa se mezcló con el viento. David, sin detenerse, levantó la vista. El muchacho no veía al monstruo de acero, sino a un hombre que había osado desafiar al Dios de Israel. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», respondió David, su voz firme como una piedra. «Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado». Un murmullo recorrió ambas colinas. Ni los israelitas ni los filisteos habían escuchado jamás una voz tan joven sonar con tanto poder. Goliat soltó una carcajada que estremeció las montañas. «Ven», bramó, levantando su lanza, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». David no respondió, solo caminó, más rápido ahora. El aire vibraba, el valle entero contenía el aliento. Los cascos de Goliat aplastaban piedras, su sombra crecía como una noche que caía sobre la tierra. El gigante se preparó para aplastarlo de un golpe, pero el pastor no se detuvo. El miedo lo había dejado hacía tiempo. En su pecho solo quedaba el pulso de una certeza. No luchaba solo. El sol se alzó entre ellos, bañando el valle en una luz ardiente. Dos destinos se encontraron. La historia sostuvo el aliento. Y en ese instante, David metió la mano en su zurrón. El valle entero se congeló. El viento dejó de soplar. Ni las aves se atrevieron a cruzar el cielo. Hasta los ejércitos, tan ruidosos minutos antes, se quedaron mudos, suspendidos entre la incredulidad y el asombro. David dio un paso adelante. Su corazón latía como un tambor sagrado, marcando el compás del destino. Deslizó la mano en su zurrón, sintió las piedras lisas entre sus dedos, frías y perfectas, como si esperaran ese momento. Desde el principio de los tiempos, eligió una, solo una. La colocó en la honda, giró la muñeca y comenzó a girarla sobre su cabeza. El sonido del aire cortado por la cuerda era un susurro que se convirtió en canto. Giró una vez, 2, 3, y en la tercera vuelta, el pastor soltó la piedra. Un destello cruzó el aire, una fracción de segundo, una chispa entre dos eternidades. El proyectil voló recto como si fuera guiado por la misma mano divina. Goliat apenas tuvo tiempo de fruncir el ceño. El sonido fue seco, preciso. La piedra se incrustó en su frente. El gigante dio un paso atrás, otro. El rugido que iba a nacer de su garganta se quebró en un gemido ahogado. El coloso de bronce tambaleó. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora buscaban el suelo. Y entonces cayó. El impacto hizo temblar la tierra. Una nube de polvo se elevó. Los filisteos quedaron inmóviles. Los israelitas no respiraban. El gigante estaba muerto. Pero David no celebró aún no. Avanzó lentamente, entre el eco del silencio, con la mirada fija en aquel cuerpo inmenso. Tomó la espada de Goliat, una hoja tan grande que apenas podía alzarla. El muchacho, sin dudar, levantó el arma del enemigo, y el sol se reflejó en el acero. Por un instante eterno, el silencio fue absoluto. Ni una palabra, ni un murmullo. Solo el eco del cuerpo del gigante retumbando en la tierra seca. El polvo cubría el aire como un velo dorado, y en medio de aquella neblina, David se mantenía de pie, su respiración agitada, la espada del enemigo en su mano. Los filisteos miraban sin entender. Su invencible campeón, su monstruo de guerra, yacía caído ante un muchacho sin armadura. No había truco, no había ejército escondido, solo una piedra y una fe que había movido montañas. De pronto, David levantó la espada de Goliat al cielo. El brillo del metal cortó la luz del sol como un relámpago, y el valle rugió. «Por el Dios de Israel», gritó el joven, su voz quebrando el aire. «Así caerán todos los que desafíen su nombre». El grito fue como fuego encendido entre los israelitas. Los hombres, que momentos antes se escondían tras los escudos, se levantaron. El miedo se transformó en furia. Las lanzas temblaron. Los corazones despertaron. «Por David, por Israel», clamaron miles de voces. Y entonces el ejército filisteo retrocedió. Al principio un paso, luego 2, hasta que el pánico se desató como un río desbordado. Los israelitas cargaron cuesta abajo, un rugido humano resonando entre las colinas. El valle de Ela se llenó de gritos, acero y polvo. Los filisteos huían, dejando atrás sus tiendas, sus armas, su orgullo. Mientras tanto, en lo alto del campo, David permanecía inmóvil. El muchacho observaba la escena, con la espada aún levantada. No sonreía,
sabía que aquel triunfo no era suyo. El viento sopló entre los cuerpos caídos, llevando lejos el polvo del combate. El sol descendía poco a poco sobre el valle, y así, entre el eco de la victoria, el nombre de David comenzó a correr como una llama, desde las bocas de los soldados hasta las ciudades de Israel. Un nombre nuevo, pero destinado a no olvidarse jamás. El valle de Ela olía a hierro y a victoria. Los gritos de guerra se habían desvanecido, dejando tras de sí el murmullo del viento entre los estandartes. Los israelitas recogían las armas de los caídos, cantaban, lloraban, reían. El miedo había muerto junto al gigante. En el centro del campo, David caminaba despacio. Sus manos, manchadas de tierra y sangre, sostenían la espada de Goliat. A su lado, los soldados lo miraban con una mezcla de reverencia y asombro. Nadie entendía cómo aquel joven, que había llegado con pan y queso, se había convertido en el héroe que cambió el destino de una nación. Cuando el ejército regresó al campamento, el rey Saúl los esperaba. El monarca descendió de su tienda con el rostro encendido por la emoción. Sus ojos buscaron al muchacho entre la multitud. David se inclinó ante él, ofreciendo la cabeza del gigante como trofeo. «El Señor ha librado a Israel hoy», dijo con humildad. Saúl lo observó en silencio. Por un instante, su mirada se suavizó. «Hijo mío», dijo, colocando una mano sobre su hombro, «desde este día no volverás a ser pastor, sino guerrero de Israel». Las tropas estallaron en vítores. «David, David el matador de gigantes». El nombre resonó como un trueno. Las mujeres cantaban, los hombres lo alzaban en hombros. Hasta el aire parecía vibrar con su gloria. Pero entre la algarabía, una chispa oscura se encendió en el corazón del rey. Era pequeña, casi invisible, pero ardía con un fuego que el tiempo solo haría crecer. Más tarde, esa noche, mientras las hogueras iluminaban el campamento, Saúl observó a David reír con sus compañeros. La voz del muchacho era clara, su presencia luminosa. Y en el silencio de su tienda, el rey murmuró para sí: «¿Qué tendrá este muchacho, que hasta el pueblo lo ama más que a su rey?» El viento sopló, haciendo vibrar las lonas. En algún lugar lejano, un cuervo graznó. El gigante había caído, sí, pero otro tipo de enemigo acababa de nacer. Las trompetas resonaron en las puertas de Jerusalén. El ejército regresaba victorioso, y las calles estaban cubiertas de flores, telas y cánticos. Desde los balcones, las mujeres agitaban ramas de olivo. Los niños corrían tras los caballos, y el sonido de los tambores acompañaba la marcha triunfal. El rey Saúl cabalgaba al frente, su rostro orgulloso pero tenso. A su lado, un poco detrás, iba David, el joven pastor convertido en leyenda. Llevaba una túnica sencilla, pero su sola presencia atraía todas las miradas, y entonces, entre la multitud, una canción comenzó a elevarse. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. El canto se repitió una y otra vez, como un fuego imparable. El pueblo lo coreaba con júbilo, sin saber que cada verso era una flecha que se clavaba en el corazón del rey. Saúl sonrió, pero sus ojos no. Su mirada se endureció al oír su propio nombre perder brillo ante el del muchacho. Esa noche hubo banquete en el palacio. La música llenaba el aire, el vino corría, y las risas estallaban por doquier. David tocaba el arpa para el rey. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas como si acariciaran la voz del cielo. Su música calmaba las sombras del monarca, al menos por un instante. Sentada entre los invitados, Mical, la hija de Saúl, lo observaba. Había visto muchos guerreros, pero ninguno como él, ni arrogancia ni vanidad, solo una serenidad que la atraía como la luna al mar. «Padre», dijo más tarde, «el joven David tiene un alma noble». El rey asintió sin mirarla, su mente en otro lugar, porque cada nota del arpa, cada mirada de admiración alimentaba algo dentro de él, el miedo. Esa noche, cuando todos durmieron, Saúl caminó solo por los pasillos del palacio. El sonido lejano del arpa todavía flotaba en el aire, y mientras la melodía se desvanecía, el rey murmuró entre dientes: «¿Y si este muchacho es quien tomará mi trono?». El fuego de la envidia se encendió en su pecho, suave, silencioso, pero imposible de apagar. Hoy cayó un gigante, pero la verdadera batalla apenas comienza. Porque cuando el nombre de David comienza a brillar, una sombra despierta en el corazón del rey. Si quieres saber qué ocurre cuando la gloria provoca envidia, continúa ahora con la parte 2